Primero me presento. Bueno, antes que nada, esa es mi foto real, solo que mis años mozos, ya se habrán dado cuenta. Mi nombre es Ángel, yo vengo desde Perú, es decir, para la CAS me he cruzado literalmente todo el Atlántico y, bueno, todo el continente, pero bueno, ya estoy acá. Yo trabajo en Clear, que es, digamos, la empresa más reconocida en Latinoamérica de lo que es transformación ágil. Nuestro día a día, nosotros usualmente disfrutamos acompañar a nuestros clientes en su transformación a ambientes humanos más conscientes, más, digamos, más fabulosos. Ese es nuestro trabajo y en especialmente yo como que mejoro con los clientes la calidad técnica para lograr resultados a nivel de negocio. Es por eso que bastante de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la calidad técnica. Bueno, ya están algunas de mis chapitas, pero no es lo más relevante, y algunos datos de contacto que igual los voy a colocar al final de la charla. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver un poco el concepto de software dev. Es muy importante este concepto tanto para las personas técnicas como las personas de negocio, por eso vamos a dar como una breve introducción para comprender claramente qué es lo que significa y luego vamos a ver una manera de cómo podríamos gestionarlo para que, digamos, nuestros productos se mantengan en un estado siempre sostenible. Comencemos con un caso real. Supongamos que todos somos los encargados de un producto de los CMS más conocidos que existen en el mundo, uno de los mejores, y estamos en esta situación. Hace poco tiempo nosotros habíamos prometido una fecha de release y no la hemos cumplido. Bueno, y dijimos, no, bueno, clientes, no pasa nada, toda la funcionalidad está terminada y tenemos unos pequeños bugs para corregir y lo vamos a liberar dentro de un mes. Eso era marzo. Estábamos, por ejemplo, junio, terminando el mes, y nuestros clientes nos estaban reclamando nuevamente que no estamos liberando ningún producto, o sea, no hemos dado ningún release candidate, no les hemos comunicado cuándo era exactamente la fecha de entrega y de nuevo nos estaban reclamando. Entonces, lo que hemos dicho nosotros como encargados de ese producto, bueno, antes de darte una nueva fecha de entrega que yo te había prometido que sea en julio, pero tal vez tenga algunos problemas, voy a investigar algo porque tengo algunos bugs que necesito cerrar y te voy a dar concretamente una fecha. Recuerden, esto es un caso completamente real. Y lo que hicimos es, nos fuimos a nuestro issue tracker y sacamos una estadística de los bugs, digamos, que se estaban generando versus los bugs que se estaban, digamos, arreglando versus los que se estaban produciendo. Y algo que teníamos que hacer muy importante es que no podíamos liberar nuestro producto hasta que estos bugs críticos se cierren. Y bueno, los hemos sacado, los hemos puesto en una bonita gráfica y tenemos la gráfica de acá. Si para liberar nuestro producto tuviéramos que cerrar todos los bugs críticos que hemos obtenido en esta gráfica, ¿cuándo dirían ustedes que vamos a liberar el producto? Jamás. ¿Sí? Y recuerden, este es un caso muy real y concreto de una aplicación de las más conocidas en el mundo que le ha sucedido. Actualmente esta aplicación, recuerden, esto era en el 2003, estamos 2015, prometieron liberarlo ya en el 2015, aún no se da una fecha. Es decir, están continuamente prometiendo y prometiendo fechas y aún nada. ¿Alguno sabe de qué aplicación estamos hablando? Bueno, podría ser Windows, sí. Concretamente estamos hablando de Drupal. Como les había mencionado, es uno de los mejores CMS, más conocidos, más utilizados, pero que actualmente está teniendo graves problemas. Estas estadísticas se sacaron en el 2003 de la versión 8 en desarrollo de Drupal. A pesar de que es un CMS muy utilizado, actualmente tiene estos problemas y, bueno, no solo le está afectando a nivel interno, sino está teniéndole consecuencias a nivel de clientes y expectativas de todos. Vamos a analizar un poco más cuál es la problemática. Esto es el release timeline del día de hoy. Estamos ya en el 2015 digamos, por llegar al 2015 y recuerden, aún no tenemos una fecha. Algo que nos podemos percatar que ha pasado en este producto es que, si se dan cuenta, poco a poco las fechas de release han ido incrementando. Drupal entregaba productos de manera muy frecuente y poco a poco se ha ido incrementando. Se observan, la 1, la 2, la 3, la 4 eran muy cercanas, la 6 a la 7 ya se iba incrementando y de la 7 al 8 ya no tenemos fecha. ¿Sí? Entonces, eso en términos de Drupal actualmente le está significando, por ejemplo, varias personas que utilizaban el producto se están yendo hacia otras plataformas. Esta, digamos, la expectativa de las personas que utilizan Drupal, yo soy uno de esas personas que utiliza, bueno, ha hecho que baje la confianza que tenía sobre la plataforma. Y eso es en términos de Drupal. Imagínense todos como un gran paréntesis que esto mismo les estuviera pasando en sus productos. Drupal es un producto open source, no tiene, digamos, mucho impacto económico en la empresa probablemente, pero imagínense si ustedes trabajan en un banco o una telco, ¿qué les pasaría si de un momento a otro pierden la capacidad completa de liberar de manera frecuente valor a los clientes? Probablemente
digamos, perderían, digamos, la competencia les ganaría, perderían muchísimos clientes, eso significa muchísima plata. Y si es un producto core de la empresa, digamos, esto es lo que les da la plata, la empresa podría desaparecer. Algo muy bueno que hizo por lo menos Drupal es que ya identificó concretamente cuál es el problema que está sufriendo. Ya lo identificó, creó un blog post donde lo publicó y es un blog post muy comentado. Y acá les pongo el encabezado del blog post. Esto es un blog post del 2013. ¿Cuál fue el problema? Ellos denominaron que el problema o lo que estaba literalmente, digamos, matando Drupal era lo que se denomina la deuda técnica. Ahorita vamos a hablar más sobre eso. Pero esta deuda técnica es lo que está acabando poco a poco con Drupal, o el no poderla manejar, que es lo que también vamos a hablar, es lo que ha llegado a Drupal a este estado del tiempo. Y bueno, ahí concretamente se puede observar que ellos mismos dicen que probablemente nunca liberen el producto. Vamos a ver qué es la deuda técnica, para comprenderla mejor. La primera vez que se acuñó este término fue por una de las personas más influyentes en lo que es el Extreme Programming, que es Ward Cunningham, que en el 1992 en una conferencia presentó un paper donde, digamos, acuñaba este término. ¿Qué nos dice él? Nos dice que cada vez que nosotros tomamos una decisión de minimizar la calidad técnica, la calidad interna del producto, incurrimos en una deuda. Ese es el concepto. Minimizar o, digamos, dejar aplazar cosas técnicas importantes de calidad interna, recuerden esto, internamente el producto, incurrimos en una deuda y él lo llama deuda técnica. ¿Por qué deuda? Porque primero él utilizó la palabra deuda porque estaba intentando explicar a uno de sus clientes, que era un banco en esa época, cuáles eran todas las consecuencias de seguir dejando de lado la calidad interna. Por lo tanto, la analogía es algo así. Cada vez que nosotros tomamos una deuda, usualmente las deudas, como en el mundo real, las deudas financieras, las tomamos con un objetivo. En el caso, digamos, puede ser préstamo, conseguir un auto, conseguir una casa, etc. En el caso del software, tomar esa deuda técnica, digamos, dejar las cosas técnicas es para conseguir usualmente tiempo. Y nos sucede en nuestros proyectos. Dejamos de hacer cosas importantes, técnicas, pruebas, refactoring, etc. para entregar algo pronto. Pero eso tiene intereses. Y es parte de la analogía. ¿Qué son esos intereses? Es todo el impacto que en el mediano y largo plazo vamos a, digamos, colocar en nuestro producto software, que son retrasos, decrementos en la productividad y muchos otros problemas que lo vamos a ver ahorita. Y esa es la analogía en sí. Como él mismo coloca acá en su propio paper, esto puede ser muy peligroso y dejar aplazar esta deuda tiene consecuencias minuto a minuto. Es muy importante dejar en claro de qué trata esta analogía y por eso es que acá les pongo una definición mía, porque todo lo que vamos a ver de aquí en adelante tiene que ver con comprender claramente esta metáfora o este concepto. En vez a mí yo prefiero decirlo o llamarlo como obligación. ¿Por qué yo prefiero utilizar el término obligación? Porque hemos visto que, digamos, si nosotros no pagamos esta deuda, que sí nos da beneficios en el corto plazo para entregar producto, tiene consecuencias muy graves. Entonces, utilizar el término obligación al definir la deuda técnica tiene como otra mentalidad, es decir, es algo que yo tengo que pagar. Por eso prefiero utilizar esta definición. ¿Cómo es que realmente luce la deuda técnica? Acabamos de ver un poco su definición, cuáles son sus impactos, pero ¿cómo es que en el producto se representa la deuda técnica? Acá tengo un pequeño video de algo muy interesante para que vean qué sería una deuda técnica en el software. Maximizar esto, no necesitan el sonido y lo voy a colocar. Esto es como sería una deuda técnica. Pueden ver o leer los comentarios del video, ahí está la URL si lo quieren ver. Uy, la magia del internet siempre atacando. Vamos a ver. Me robaron el mouse, permítanme. Vamos a colocar. Sí. Bueno, sí, acá el internet ya me jugó una mala pasada, pero no es necesario tanto el video, sino esto es una clase de un producto real que tiene como 50, no, está manejado por 50 personas y tiene 1000 páginas de código. Entonces, el video mostraba cómo esto lo podías extender y veías que toda la impresión de esa única clase representaba como todo un camino en un salón largo y nunca terminaba. Una única clase. Entonces, algo particular de esto es que muchas veces cuando se muestra este video, esto primero es una deuda técnica de no haber manejado, digamos, el código de manera saludable.
Y eso, digamos, definitivamente tiene impactos internos, pero también impactos en el negocio, porque ¿quién sabe Dios quién podrá manejar, digamos, o mantener esa clase? Algo particular también que se da acá es que cuando hay personas del propio trabajo dicen, ah, Juan, mira, esta es la clase X, y le empieza a dar codazos. Suele ser bastante feo, pero aunque si nosotros nos ponemos a pensar, cosas como esas se dan comúnmente en el trabajo, aunque parezcan horribles. Hay muchas cosas que el negocio, la presión o momentos que hacen que caigamos en esto. Y recuerden, esto le pasó a Drupal. Actualmente tiene muchos problemas ocasionados, su código es muy similar a esto. Y actualmente Drupal está, digamos, en graves problemas. Vamos a regresar a la presentación. Acá tenemos la URL para que lo puedan ver, luego vemos los materiales. Y lo que vamos a hacer ahora es ver algunas cosas adicionales del concepto de deuda técnica. Primero, como hemos visto, y es un poco obvio, la deuda técnica es muy mala. Y esto es una regla universal, digamos, lo que voy a mencionar en cosas técnicas. Minimizar o no considerar las cosas técnicas en cualquier proyecto, o especial en los proyectos ágiles, tiene impactos serios a nivel económico de negocio. Usualmente se menosprecia las cosas técnicas, pero realmente impactan muchísimo en el negocio. Y la deuda técnica, o el concepto de la deuda técnica, digamos, expresa esto. Si podemos ver este gráfico, claramente es una forma de cómo podría, digamos, el estado de Drupal o cualquier otro proyecto. Tenemos un costo de cambio óptimo, es decir, una respuesta óptima de que podríamos dar al cliente si hacemos todas las cosas bien, considerando las cosas técnicas desde el inicio, pero cada vez que nosotros incurrimos en deuda, estamos impactando directamente nuestra capacidad de equipo, del producto, de dar valor. Y por ejemplo, algo que le sucedió a Drupal es que tanto creció esta curva de responder al cambio que no puede manejarlo actualmente. ¿Sí? Por eso es la deuda técnica algo bastante peligroso. Y el problema de la deuda técnica no solo es la capacidad que pierde de entregar, digamos, cosas a tiempo. Podemos ver una gran cantidad de problemas que genera digamos, el no considerar cosas técnicas en los proyectos. Tenemos desde mucha cantidad de errores, la falta de predictibilidad, perdemos la confianza interna del equipo porque se desmotiva, pero también perdemos clientes y hay una gran cantidad de problemas. ¿Sí? Y es por eso considerar, digamos, es algo muy importante tener en cuenta la deuda técnica. Pero realmente el problema de la deuda técnica no es, digamos, el tomar la deuda, sino es dejar que se nos salga de las manos. Porque algo que tiene la deuda técnica es que usualmente el patrón de tomar la deuda, no pagarla, tomar la deuda y no pagarla puede ser muy seductivo. Algo que sucede mucho es que usualmente tomamos deuda porque ahí existe una presión del negocio. ¿Sí? Siempre el negocio nos va a pedir entrega algo más rápido, entrega algo más rápido. Y esa misma presión cuando tomamos una deuda hace que no la paguemos. Cuando no la pagamos nos volvemos muchísimo más lentos y hace que el negocio nos siga presionando. Volvemos a tomar deuda, no la pagamos, nos vuelven a presionar y entramos en un ciclo muy fácil. Muchas empresas o productos solemos entrar y ahí es el problema, porque es difícil de salir de ese ciclo. Y este es el verdadero problema de la deuda técnica, cuando entras a este ciclo y ya no puedes salir. Pero también algo muy importante de este concepto de la deuda técnica es que la deuda técnica es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque si nosotros nos ponemos en el mundo real, muchos de nosotros no hubiéramos podido comprar nuestro auto, nuestra casa, si no hubiera sido por una deuda. Y lo mismo podemos hacer con la deuda técnica, y es parte del concepto. Podemos tomar una deuda técnica, digamos, si nosotros tenemos una decisión estratégica importante que cumplir. Por ejemplo, necesitamos lanzar al producto para aprender de él, aprender del negocio, aprender del mercado. Tenemos una fecha muy importante que necesitamos cumplir. Y podemos sacrificar cosas técnicas, pero acá hay un gran pero. Solo podemos incurrir en esta deuda técnica si es que cumplimos estas cosas de acá. Es decir, tenemos un código limpio, tenemos un código con pruebas, hemos analizado las consecuencias, hemos hecho un plan de cómo podríamos pagar la deuda, etc. Si no cumplimos alguna de estas cosas, lo que podría pasar, y usualmente pasa, es que podríamos empeorar el problema. Si en vez de, digamos, tomar la deuda como una decisión estratégica, vamos a hacer como un paso hacia adelante en ese ciclo sin salida. Pero la deuda técnica se puede aprovechar de una manera estratégica muy importante. Otra cosa que tiene la deuda técnica. Hemos visto que es mala, es un ciclo seductivo, pero también de cierta forma la deuda técnica es inevitable. Muchas de las razones por las cuales hacemos ágil es porque entendemos que no podemos conocer todas las cosas desde el inicio. Y por eso es que realizamos cosas como diseño emergente, que nos ayuda poco a poco a ir entendiendo el sistema a medida que vamos entregando cosas. Entonces, en ese proceso de aprendizaje y entregar cosas es cuando, sin querer, estamos incurriendo en deuda, porque sabemos que no podemos conocerlo todo desde el inicio. Y de la misma manera, el software, por su propia característica, tiene, digamos, la capacidad de que se va, va disminuyendo inevitablemente también su calidad a lo largo del tiempo, como que se degrada.
Todas esas cosas hacen que, de alguna manera, aunque nosotros digamos, bueno, voy a evitar la deuda por completo, haga que eso sea imposible porque siempre vamos a incrementar, digamos, incurrir en deuda. Y acá es donde viene gran parte de la charla. Si en el fondo nosotros no podemos eliminar por completo la deuda, necesitamos, digamos, tener un método o un modelo efectivo para gestionarla, digamos, sin que tengamos que incurrir en ese ciclo, digamos, ciclo sin fin, o podamos aprovecharla de manera estratégica. Muchas empresas definitivamente, nosotros seguramente entendemos esto, pero acá hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? Usualmente se entiende que el tratar con la deuda técnica es solo responsabilidad de las personas técnicas. Se dice, bueno, son las personas las que desarrollan el software de que se deberían preocupar de la calidad técnica, eso es inevitable. Pero ya hemos visto que definitivamente la calidad interna tiene impacto en el negocio. Por lo tanto, es un problema entender que solo el desarrollador o solo el equipo es el único responsable de la calidad técnica. Debemos involucrar a más personas, como lo vamos a ver. De la misma manera, muchas personas piensan, aunque digamos, les mostraba ese video de la clase, que el único problema interno es el código. Eso no es así. Actualmente sabemos que la calidad tiene muchísimos ejes, la calidad interna. Tenemos calidad a nivel de pruebas, de infraestructura, de despliegue, etcétera, etcétera. Y el código no es lo único que va a impactar en la capacidad del equipo de entregar valor. Y como el código no es lo único que impacta en esa capacidad, también la única solución no es el refactoring, que se habla muchísimo. Es por eso que para evitar varios de estos mitos o esos problemas es que yo prefiero llamar a la deuda técnica como deuda de software, como una gran categoría que involucra varias otras deudas. La deuda técnica, que es una deuda muy cercana a lo que es digamos, un mal código. La deuda de calidad, la incapacidad de poder verificar funcional unitariamente de manera rápida el software. Deuda de diseño, de infraestructura, generar de manera rápida y, digamos, que se pueda probar, y, digamos, sin errores, infraestructura, de configuración, poder desplegar de manera que no sea manual, etcétera, etcétera. Esto no lo menciono como una taxonomía que tenga que ser así, sino lo menciono como para que entendamos que hay varios tipos de deuda y podamos realizar o aplicar soluciones muy particulares para cada uno de ellos. En el mismo sentido, como les mencionaba, como la solución no es solo el refactoring, algo que me ha funcionado muchísimo en mi día a día, que ayudo mucho a las organizaciones en este tema técnico de calidad interna para que tengan resultados importantes, es que usualmente suelo utilizar este modelo que lo vamos a ver paso a paso, que es gran parte de la charla, de cómo podemos gestionar la deuda. Si observan acá, en ningún lugar solo dice refactoring, son varios pasos dentro de este modelo. No digo que es la única solución, cada uno podrá adaptarlo, es algo que me funciona muchísimo a mí, pero algo muy importante de esto es que parte de este modelo que lo vamos a analizar involucra muy cercanamente a las personas de desarrollo y a las personas de negocio. Y es algo que yo considero clave para esto de gestionar la deuda técnica. Y vamos a ver cada uno de estos pasos. El primero de ellos, y tal vez el más importante, es cómo involucrar y educar no a las personas del equipo, sino especialmente a las personas externas. La conclusión de casi todas las charlas, por ejemplo, del día de ayer o de la mesa redonda, es que gran parte de las, digamos, de las iniciativas que hace el equipo de desarrollo o las iniciativas que vienen desde abajo, no se pueden realizar si no tenemos un campeón, una persona involucrada especialmente del negocio. Y eso mismo sucede acá, por ejemplo, en la deuda técnica. Seguro a todas las personas, si acá hay desarrolladores, alguna vez hemos querido hacer alguna mejora interna en el producto y la persona de negocio nos ha dicho no hay tiempo, no lo puedes hacer. Entonces, si no la involucramos desde el inicio en esto de la deuda técnica, vamos a ver que vamos a tener muchas frustraciones en el proceso. ¿Quién es definitivamente la primera persona que deberíamos involucrar en este proceso? Es el Product Owner. Recuerden que esto de la deuda técnica tiene un impacto muy importante en el negocio, por lo tanto, él debería ser como el primer patrocinador o una persona muy involucrada en tomar ciertas decisiones en la deuda técnica. Porque como vamos a ver luego, la deuda técnica la podemos priorizar, la podemos planificar, etcétera, etcétera, y esa deuda, eso involucra tiempo. Y si no lo tenemos a él como patrocinador o una persona que entienda claramente este concepto, vamos a tener problemas. ¿Cómo podríamos involucrarlo? Y una manera muy sencilla de involucrarlo y educarlo es utilizar la propia metáfora de la deuda técnica. Recuerden que la deuda técnica trata de explicar ese concepto complejo de cómo la calidad interna, impacta de manera externa, y esa misma metáfora la podemos utilizar. Es decir, ven, Product Owner, te trato de explicar en términos sencillos, que es términos monetarios de plata. Mira, cada vez que yo hago algo mal internamente, voy a tener una deuda que luego te va a impactar, digamos, de manera externa. Y ese concepto lo puedes utilizar muy sencillo. Y una frase que me gusta muchísimo es que este concepto de la deuda técnica, como dice ahí, es mucho más útil como una herramienta de comunicación
como una herramienta para tomar decisiones. ¿Sí? Y recuerden que la deuda técnica es una metáfora, y ahí está su verdadero poder. Otra cosa muy importante en la deuda técnica es que, como mencionamos, para manejarla de manera efectiva necesitamos evaluar siempre su impacto. ¿Cómo podemos evaluar su impacto? Cada vez que vayamos a tomar la deuda, tendremos que evaluar cómo esta, de ser posible, impacta económicamente en el producto. Y me gusta mencionar esta parte económicamente porque definitivamente se pueden notar impactos, pero si de alguna manera no los tratas de representar económicamente, aunque no es la única manera, las personas de negocio no te suelen entender. Y acá sí tengo un ejemplo de esto porque es un poco más difícil de comprender. Imagínense que tienen dos alternativas. La alternativa 1, entrego en 10 meses, pero incurro en deuda técnica. Y esa deuda técnica, digamos, estimándolo de alguna manera, tendría que pagarla como en $100,000, digamos, posteriormente. O podría tomar la alternativa 2, que sería 13 meses, pero tendría una pérdida de ventas de 450,000. ¿Cómo podríamos con estos valores? Acá no quiero decir que necesitamos calcular los valores exactos, sino podemos hacer un análisis a grosso nivel. Y eso ayuda muchísimo a las personas de negocio. ¿Lo adelanto? Si basado en el caso anterior podemos hacer un simple Excel o una tablita, podríamos obtener estos datos. El costo total de desarrollo es 1 millón o 1 millón, digamos 1.3 millones, que sería con esos 3 meses extra de desarrollo. Basado en las pérdidas de ventas, tendríamos estos datos. Y finalmente, el costo que deberíamos comparar sería esto. No trato de explicar cada uno de los pasos porque lo pueden revisar finalmente, pero si ustedes simplemente tienen este dato, la opción 1 con deuda es 1.4 más otros costos, porque digamos no se puede estimar todo el impacto de la deuda, y sin deuda sería 1.775. ¿Cuál de las dos decisiones tomarían? La primera, sí. Con esto quiero decir que es muy importante, digamos, realizar siempre evaluaciones de cómo impacta. Mi recomendación es tratar de evaluarlo a nivel económico, no con los datos más exactos, pero si se pueden conseguir, fabuloso. Pero tener esos datos de alguna manera monetaria es como ayuda a las personas de negocio a involucrarlas mucho más. Para continuar, otro de los puntos que considero muy importante es la visualización y medición. ¿Por qué? Porque la deuda técnica es, digamos, como metáfora, es un gran puente de comunicación. Pero ayer mismo, por ejemplo, Jürgen mencionaba que si tú tienes un problema, la mejor manera de enfrentarlo o solucionarlo es visualizándolo. Y lo mismo queremos hacer con la deuda técnica. Si nosotros no la visualizamos, podremos comunicar el problema a las personas de negocio, pero probablemente no tomen conciencia del impacto o de la situación actual que tiene esa deuda en nuestro negocio. La manera obvia de visualizarlo o medirlo son con métricas de código. No vamos a explicar cada una de ellas, pero esto ayuda mucho al equipo a saber el estado actual del producto. Pero usualmente tengo problemas con esto. Es una forma de visualizar o medir la deuda técnica, pero que la persona de negocio no te va a entender nada. ¿Sí? Y asimismo otro problema es que, digamos, usualmente las métricas de código solo evalúan una de las categorías de la deuda técnica, que es, digamos, pero una de las categorías de la deuda de software, que es la técnica. Por ejemplo, es muy difícil evaluar de esta manera qué sería una deuda de management, de configuration management, o de despliegue, o de calidad, etc. Por eso es que prefiero y recomiendo tratar de medir la deuda técnica en términos que el product owner o la persona de negocio va a entender más fácilmente. Recuerden que la deuda técnica impacta sí o sí en alguna de estas dos cosas, en la velocidad y también definitivamente en la cantidad de errores que se van hacia producción. Entonces, usualmente cuando veas un decremento en la velocidad o un incremento en los errores, es no necesariamente la regla, pero usualmente es porque se ha producido algún problema en el decremento de la calidad. Y puedes utilizar este gráfico para explicarle mucho mejor al product owner, digamos, cuál es el impacto actual de tu equipo. Es decir, si tienes muchos errores, claramente es un impacto a nivel de, digamos, de negocio. Y también la velocidad, estás entregando menos. Entonces yo recomiendo tratar de visualizar o tener por lo menos estas métricas en tu equipo para comunicar más fácilmente la problemática actual que tienes con la deuda de software. Y bueno, no solo se trata de esto de visualizar, sino ver cómo las acciones que tomes luego van impactando digamos, en la mejora de alguno de estos dos valores. Dentro de la visualización es algo muy importante también, en este caso, considerar la deuda técnica o la deuda de software en los backlogs. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces las personas técnicas tenemos conocimiento implícito de en qué partes del sistema está esa deuda. Te decimos, está en la clase tal, está en tal parte del producto, etcétera,
pero es mejor hacer ese conocimiento más explícito. Y lo podemos hacer más explícito para que lo pueda entender la persona de negocio si lo colocamos como User Stories en el backlog. Acá hay dos enfoques que suelen funcionar muchísimo. Podemos colocarlo como User Stories en el backlog del producto, o podríamos tener nuestro propio backlog de deuda de software. ¿Cuándo es que funciona cada uno? El primer caso es cuando tenemos un producto, o perdón, un equipo que es bastante saludable, digamos, va encontrando la deuda y le va colocando en el Product Backlog para que se pueda priorizar. Y el segundo caso es más útil cuando el equipo se ha despreocupado completamente del caso y tienes una gran cantidad de deuda. Para ese caso es mejor tener un propio backlog para que se note el impacto, se pueda visualizar, priorizar, planificar mejor la gran cantidad de deuda que se ha acumulado. Y esas son mis recomendaciones. Siguiendo dentro de este modelo, otra cosa que les recomiendo muchísimo es tratar de lograr que nuestro equipo y nuestro producto sea sostenible. Sostenible en dos cosas, en el ritmo del trabajo y en la calidad. ¿Cómo logramos esto? Primero, con sistemas pool. ¿Por qué menciono sistemas pool? Porque muchos de los problemas que tienen, digamos, o que ocasionan la aparición de deuda es que existe mucha presión del negocio. Con esa presión hace que el ritmo de trabajo del equipo descienda y hace que incurra en deuda. ¿Cómo podrían ayudar los sistemas pool? Recuerden que un sistema pool es cuando tú tomas y un push es cuando tú estás entregándole algo para que lo haga. Cuando tú tomas las cosas, estás como, digamos, no estás obligado a hacer algo, sino estás trabajando a tu propia capacidad. Y eso hace que la presión que muchas veces del negocio es justificada, pero gran parte de las veces no es justificada, hace que te ayude a mantener un ritmo de trabajo. Pero algo muy importante es que como tú mantienes tu propio ritmo de trabajo, tú puedes también tener mayor responsabilidad sobre la calidad. Cuando a ti te presionas, sacrificas muchas cosas. Cuando tú usualmente tomas, puedes decir, bueno, yo tomo, pero cada cosa que hago, necesito terminar, digamos, incluye un buen trabajo en la calidad. Eso, digamos, los métodos ágiles como Scrum o Kanban tienen implícito o embebido un modo de trabajo pool dentro de los propios métodos. Otra cosa muy importante que suele funcionar mucho es tener la definición of-done. Recuerden que esto es como simplemente un listado de cosas que, digamos, es como el estándar de calidad que mantiene el equipo, pero algo muy importante de esta definición es como un balance entre control y confianza. ¿Sí? Es decir, tú te pones estos límites y el equipo tiene la confianza que se van a cumplir. ¿Y por qué ayuda esto? Porque muchas veces el equipo, por la falta de experiencia, por la falta de aprendizaje, incluye mucha deuda técnica, pero teniendo como estos límites, haces que mucha de la deuda se puede evitar, sabiendo que esto se va a cumplir por todos los miembros del equipo. Por eso suele ayudar muchísimo tener, digamos, esta lista, como para evitar que se incluya en deuda un poco negligente o poco profesional. Y definitivamente las prácticas técnicas. Esto para mantener un ritmo de calidad siempre sostenible. Cada una de estas prácticas técnicas podría ser toda una charla para explicarlas, pero definitivamente son importantes. Pero algo que se percatan de esto que estoy explicando es que solo ocupa un pequeño lugar en todas las cosas que necesitamos hacer, pero definitivamente son importantes. Otro punto del modelo. Acá vamos a ver algunas estrategias de cómo podríamos pagar la deuda pagar la deuda o hacer que esta deuda no incremente cuando estamos trabajando en nuestros equipos. Existen usualmente cuatro enfoques. El primero de los enfoques es simplemente si tenemos o incurrimos en deuda, es no hacer nada. Ese enfoque usualmente solo es aplicable muchas veces en modelos de empresas Lean Startup. Es decir, usualmente tú creas un producto o una funcionalidad y la mandas rápidamente al mercado para aprender de él. Pero puede ser que lo mandes al mercado y te des cuenta que no sirve para nada. Entonces no tienes la necesidad de pagar las consecuencias de esa deuda. Pero eso solo se da en ese modelo. El modelo más saludable de todos, que es, digamos, el que le recomiendo a todos utilizar, es lo que se llama la regla del Boy Scout. Es decir, todo el equipo, a medida que va trabajando y si descubre algo de la deuda, en ese mismo rato lo corrige. Si recuerdan, la regla del Boy Scout significa voy como, digamos, dejo el lugar o el campamento más limpio cuando salgo. Entonces, el equipo está trabajando, encuentra algún problema de calidad en el código, tal vez en las pruebas, y lo corrige en ese mismo momento. Claro está que si ese problema que encuentres es gigantesco, es decir, si encuentras un problema de despliegue automático, no te vas a poner a solucionar de la nada el problema de despliegue, ¿no? Lo podrás encontrar, lo podrás poner al backlog y ahí quedamos.
Otra de las enfoques es pagar la deuda a medida que realizamos trabajo. Cuando nosotros nos comprometemos en cosas en el sprint, usualmente nos comprometemos en esas cosas porque sabemos que cada una de ellas es importante para el negocio. Entonces lo que podemos hacer es, tenemos las cosas que nos comprometemos en la iteración y un backlog de la deuda técnica. Sabemos que vamos a hacer la funcionalidad A y en nuestro backlog tenemos una deuda de la funcionalidad A. Entonces lo que podemos hacer en el sprint es, tomo la A y tomo justamente la A del backlog de deuda técnica para hacer los dos en la iteración. Es decir, trato de realizar una relación entre lo que tengo en mi product backlog con mi backlog de deuda y trato de hacer ambos a medida que voy trabajando. Pagar la deuda incrementalmente es muy similar a la anterior, pero no necesariamente pago la deuda de la funcionalidad que estoy haciendo. Podría estar haciendo la funcionalidad A y pago la deuda de la funcionalidad C. ¿Sí? ¿Cuándo es útil esto? Vamos a ver un ejemplo muy concreto, pero no es que tienes que, digamos, tomar uno solo de los enfoques, porque podrías utilizar enfoque del Boy Scout y también a la vez pagar la deuda incremental o pagar la deuda a medida que vas haciendo trabajo. Pero definitivamente el enfoque más saludable que deberían tratar de hacer todos los equipos es aplicar la regla del Boy Scout. Acá les tengo un ejemplo de cómo nosotros podríamos utilizar ese enfoque de pagar la deuda incrementalmente. Y acá como que combinamos varias cosas. La primera de ellas, como habíamos mencionado, algo que particularmente se da en los equipos, que es que tienen una deuda de calidad siempre muy importante. Es decir, no tienen ninguna prueba automatizada. Y algo que podemos hacer de manera muy rápida es crear un backlog de las pruebas automatizadas que son necesarias. Estamos utilizando el enfoque de visualizar la deuda. Tenemos el backlog. Algo muy importante cuando tengamos que hacer o trabajar con la deuda es definitivamente priorizarla. Algo que yo recomiendo muchísimo es cuando especialmente tu equipo ha incurrido en mucha deuda, es no ponerte a trabajar en toda la deuda porque habrá deuda más importante que otra. Entonces, el backlog de deuda, de manera similar que el backlog del producto, debemos priorizarlo. ¿Cómo podríamos priorizarlo? Podríamos tomar dos categorías. Podríamos tomar el riesgo y el costo de la automatización. Ponemos unos valores de estimación a grandes rasgos, la finalidad que nos permita priorizar. Podríamos utilizar otras categorías para priorizar y finalmente tendríamos este backlog priorizado. Ahora, ¿cómo podríamos trabajar este backlog? Utilizando el enfoque incremental, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir, tenemos el product backlog y el backlog de automatización. Y si nosotros queremos trabajar en esto de manera incremental, siempre diríamos, de toda la capacidad que tenemos en el sprint, que es 100, siempre voy a tomar el 20% de este backlog y lo voy a agregar acá. Eso es pagar la deuda incrementalmente. No necesariamente de las cosas que hago acá voy a hacer también su deuda técnica, sino de lo más importante y prioritario de este backlog. ¿Sí? Y así vamos solucionando la deuda poco a poco. Eso es usualmente, digamos, cómo podrías combinar varios de estos enfoques. Otro punto muy importante, aunque hemos hablado un poquito de esto, es la planificación, que yo considero que es como el segundo paso más importante en lidiar con la deuda. El primero de ellos es involucrar. Yo considero que planificar es lo segundo más importante, porque si tenemos un equipo que, que tiene mucha deuda, lo peor es ponerte a trabajar en todo. Siempre se debería priorizar. Y el enfoque más importante para esto, o en general, para cualquier acción de mejora, es esto que se llama Toyota Kata. Probablemente una de las palabras más utilizadas en todo esto de estos días es la palabra experimentación, la palabra fallar rápido y la palabra aprendizaje continuo. Y esto es un enfoque o una práctica que se llama así, Toyota Kata, cómo nosotros podemos aplicar mejora continua en el proceso. ¿Por qué este enfoque es útil? Y lo explico. Usualmente cuando nosotros vayamos a lidiar con la deuda técnica, lo que sucede es que en ese proceso vamos a encontrar muchas cosas que no conocemos o que desconocíamos. Vamos a tratar de mejorar la calidad del código. Vamos a ver que el código, está muy acoplado, no tenemos las herramientas, el equipo no tiene las habilidades. Queremos crear pruebas automatizadas. Vamos a descubrir que también el código está muy acoplado, no podemos hacer pruebas unitarias, las pruebas funcionales tienen que lidiar con acoplamiento, etcétera, etcétera. Es decir, en el proceso de partir de nuestra situación actual hasta el desafío de desaparecer la deuda técnica, vamos a encontrar muchos problemas. Y la mejor manera de solucionar estos problemas es a través de una experimentación continua. ¿Y cómo es que funciona esta kata? ¿Por qué se llama kata? Porque representa una manera repetitiva de cómo hacer mejora continua en varias cosas. Y en este caso es el enfoque que yo recomiendo para realizar esta mejora continua en lo que es la deuda de software. Es muy sencillo. Tenemos una situación actual y un desafío. Y obviamente, pasar de acá a allá, tenemos que hacerlo de manera incremental. Nos planteamos una siguiente condición, que es lo morado de ahí. Es decir, ¿cuál sería nuestro siguiente paso
hacia ese desafío. Usualmente el desafío es como 3 años y en la siguiente condición como 3 meses. Y pasar de la situación actual a esa siguiente condición se realiza muchísimo a través de ciclos PDCA, es decir, experimentación y aprendizaje, de manera muy continua, y vamos a ir descubriendo cosas y cada vez planteando una nueva siguiente condición. Entonces, este es el enfoque que suelo recomendar muchísimo cuando tengamos que lidiar, en este caso, cuando hay un gran proceso de mejorar nuestro sistema en términos de la deuda técnica. También esta práctica por sí podría demorar una charla entera de explicarla, pero a grandes rasgos utiliza muchísimo la experimentación y la mejora continua, que es algo muy particular cuando tengamos que hablar de deuda técnica. Por último, pero no menos importante, es tratar de incluir la deuda técnica en lo que es la gestión del portafolio. Lo explico. Usualmente, cuando hablamos de cómo medir el éxito tradicional de los proyectos, utilizamos esos valores: el alcance, el costo y el tiempo. Pero esto tiene problemas. Primero de los problemas es que mide mucho salidas y no tanto, digamos, beneficios. Y sabemos que, por ejemplo, nosotros podríamos cumplir los 3, digamos, cada uno de estas 3 variables, pero podría ser que ninguna funcionalidad del sistema se utilice. Podría ser que, digamos, no solo se utilice, sino, por ejemplo, no dé ningún valor al negocio. Pero algo que nos interesa muchísimo más es que dentro de este modelo no considera la calidad. Entonces, no considerar la calidad cuando tengamos que medir el éxito de un proyecto, hemos visto que puede ser muy grave, ya que impacta directamente a la sostenibilidad del producto. ¿Qué es lo que ve en los modelos ágiles? Preferimos utilizar lo que se llama el triángulo ágil, donde eleva la calidad como un valor de medida muy, muy importante. Dentro de este triángulo ágil es sencillo medir el valor. Podríamos ver, existen como fórmulas de medir el valor ágil neto. Las constraints podríamos medirlas, pero ¿cómo para medir el éxito de un proyecto podríamos medir la calidad? El día de ayer, creo en la primera charla de Software Craftsmanship, mencionaba, no me acuerdo el nombre de la persona, mencionaba que la calidad no se puede medir. Acá yo planteo algo diferente. Yo planteo que la calidad de alguna manera se puede medir. Definitivamente la calidad, como tiene varios ejes, especialmente la calidad interna, no le puedes dar un valor tal, es decir, 20x o 10x, pero de alguna manera puedes obtener un valor para medir la calidad. ¿Y en qué nos ayuda la deuda técnica en este caso? Existen muchas herramientas que nos permiten dar un valor cuantitativo de lo que representa la deuda técnica. Por ejemplo, acá tenemos, seguramente todos conocen Sonar, tiene un plugin muy fácil de utilizar, donde nos puede medir cuál es el valor de la deuda técnica en porcentaje y, lo más importante, en términos monetarios. Y eso es un valor que podríamos utilizarlo dentro del triángulo ágil para medir el éxito o la salud de nuestros proyectos. Y, por ejemplo, podríamos tener que planificar un nuevo proyecto donde tengamos que concentrarnos muchísimo en la calidad, o sabiendo ese valor podríamos darle mayor tiempo en el sprint para solucionar la calidad. ¿Qué otras herramientas tenemos para medir la calidad? Esto es muy similar a lo anterior. Existe otra herramienta que se llama, esto no es tanto una herramienta, sino es una técnica de medición de la deuda técnica que se llama Squale. ¿Qué es lo que hace eso? Como que tú de manera inicial sumarizas cuáles serían todas tus condiciones para medir la calidad, es decir, yo voy a incrementar tanto de deuda técnica si yo paso tanto el coverage, si yo paso tanto la complejidad, si yo, digamos, no cumplo eso, sumariza todo y le trata de dar un valor cuantitativo en términos de días. Y eso es cómo funciona este modelo. Usualmente es un modelo muy complejo porque tienes que determinar de manera inicial cuáles son todas esas categorías que van a representar tu deuda. Pero la herramienta te ayuda mucho a, digamos, finalmente darle un valor. Y este valor lo considero muy importante porque, digamos, sabiendo ese valor puedes tomar acciones más concretas sobre qué deberías hacer en términos de la deuda técnica. Y especialmente ese valor ayuda muchísimo a las personas, digamos, no técnicas para que, digamos, tomen más conciencia del problema, porque está en términos de días y en términos monetarios. Y acá terminamos. ¿Sí? ¿Algunas preguntas hasta acá? Gracias. Volé. Sí. A 1 minuto del tiempo. ¿Alguna consulta hasta acá? Dale. Buenas tardes, Ángel. Muy buena presentación, me ha gustado mucho, sobre todo porque ha sabido condensar de forma muy categórica ese gap que hay entre la gente de negocio y la gente técnica.
quería hacer una aportación a la charla y además conocer tu opinión. Yo estoy ahora actualmente luchando contra eso, contra la deuda técnica. Posiblemente donde trabajo los de Drupal estén en pañales comparado con lo que tenemos. Y uno de los problemas que he encontrado, bien planteas tú, de hablar en términos financieros, que es como es una forma de comunicarte, pero también lo encuentro un poco subjetivo, porque al final no es una fórmula, digamos, científica, o se puede interpretar como que, bueno, puede ser, pero puede que no. Y he intentado de redirigirla a hablar sobre riesgo, no solamente el costo de oportunidad que tiene económico, sino además presentarte un riesgo, que hay muchos marcos de trabajo que se pueden fundamentar más científicamente, ¿no? Te quería conocer tu opinión al respecto. Sí, definitivamente este valor, el valor que puedes cuantificar de la deuda técnica, representa en términos del portafolio un riesgo. El decir que tu deuda técnica es, estos valores de acá, es un proyecto real sobre el cual te he trabajado. Decir que tu deuda técnica es $1000 o decir que es $500,000, definitivamente representa un riesgo para el negocio, porque esto lo puedes pasar a horas sombra y tienes como que una idea. Con esto no quiero decir que tengamos que buscar la fórmula más precisa de todo, sino, como dice una frase, es mejor tener como valores, digamos, es preferible tener valores, digamos, no exactos, pero, digamos, de alguna manera muy cercanos al problema, te ayuda mucho. Entonces, por eso yo vería que no es tan necesaria una fórmula, sino de alguna manera cuantificarlo a alto nivel que te dé, digamos, esa sensación del estado. Hola. ¿Qué tal? Por aportar algo con el tema de fórmulas, a ver tu opinión de qué te podría parecer esto, porque, por ejemplo, en bibliografía de Scrum aparece, ¿no?, cómo presentar valores económicos, ¿no?, del coste de la deuda técnica con una fórmula, en este caso. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un equipo de Scrum que hace ciclos de 2 semanas y tiene una velocidad, ¿no?, sabes cuántos puntos de media puede hacer esas 2 semanas. Todo lo que no sea automatizar, todo lo que sea añadir deuda técnica, creo que estamos de acuerdo que es hacer que el coste de mantenimiento de esa pieza de software sea más costoso, con lo cual vas viendo cómo el número de puntos de historia que puedes hacer o la velocidad del equipo va decreciendo conforme aumenta la deuda. Entonces, al final, si tú tienes X desarrolladores que les pagas Y sacas el cálculo, a mí cada punto de historia me cuesta Z dólares, ¿no?, o euros en este caso. Conforme baja la velocidad del equipo, vas viendo cómo el coste por punto de historia es mayor. Entonces, podría ser una forma de cuantificar con una fórmula a management, de decir, mira, el no atajar esta deuda, la velocidad está pasando así, y haces un pronóstico, dentro de un año, si no la atajamos, pues el coste de punto de historia va a aumentarte en un 25 o un 30%. Sí, solo complementando lo que dices, me encanta lo que acabas de mencionar, porque recuerden, gran parte del problema de cómo lidiamos con la deuda técnica es que, como somos técnicos, tratamos de explicarlo de manera técnica o dar valores técnicos, y eso no va a funcionar jamás. A las personas de negocio tienes que hablar en términos monetarios, en términos de, digamos, velocidad del equipo, digamos, de eso. Sí, lo que acaba de mencionar es una muy buena forma, ¿no? Como también representarlo velocidad o bugs también sirve bastante. Hola, primero disculpas porque he llegado tarde, no he podido venir antes y tal, pero quería aprovechar la oportunidad para hacer una pregunta, para ver tu opinión. ¿Cómo diferenciarías lo que es la deuda técnica, entendiendo deuda técnica como un retraso consciente de decisiones arquitectónicas o decisiones de mejora del código, separarlo, ¿vale?, en estos gráficos, en esa cuantificación, de realmente el mal código, lo que venimos llamando deuda técnica, pero que no lo es, simplemente es mal código porque el equipo o las prácticas que hace el equipo no son, ¿entiendes?, ¿no? O sea, la diferencia entre deuda técnica como decisiones conscientes arquitectónicas que las voy a trasladar al futuro porque ahora mismo no me compensan, con realmente el código es malo. Si se separa, se trata todo como lo mismo, ¿vale? Y luego, en cuanto al tema Agile, si lo compararías un poco esto como la idea esta del COCOMO, ¿no?, de querer sacar un número exacto para determinar algo que es relativo, ¿no?, como la complejidad relativa, algo que, igual que en lugar de hablar de horas persona hablamos de puntos de historia, a nivel de deuda técnica, si existe alguna unidad o alguna forma de trasladarlo a realmente lo que es, ¿no?, el mundo de lo relativo, ¿no?, de lo complejo, no de lo sencillo. Sí, respondiendo a la segunda, que creo que es más sencilla, recuerden, el objetivo de esto es, digamos, el valor de
el valor de evaluar no es tanto el número final, sino esa acción de evaluar. Entonces, por eso decía que la fórmula final, o sea, podríamos encontrar cada uno de nosotros nuestra fórmula, pero es más la acción de evaluar lo que te va a dar el valor, y no tanto el número final que te va a dar. Por eso, o sea, algo tan preciso como COCOMO, no veo la necesidad de llegar a eso. Sobre lo anterior, digamos, en términos de calidad de código, creo que, digamos, hay muchas maneras de medirlo. Usualmente yo mencionaba esto de la medición, porque... son un montón de... Y un par de más. Por eso mencionaba el valor de visualizar. Porque, digamos, cuando hablamos de cosas de código, usualmente tener por lo menos estas métricas te suele dar una idea en términos de código de diseño, de cómo podría estar mal. Habría que ver o categorizar qué cosa significa deuda de arquitectura. No se me ocurre de verdad que podría ser deuda de arquitectura, pero deuda de código, creo que si no tenemos un nivel de coverage aceptable o un nivel de complejidad bajo... Sí, dale. Me refiero a la definición estándar de lo que es deuda técnica, ¿no? Ajá. Como no mal código, porque el mal código es mal código, sino como todas aquellas decisiones de diseño que yo estoy conscientemente postergando al futuro, ¿vale? Retrasando, y me las voy anotando, conforme a medida que vaya pasando más el tiempo, esa implementación más seria, digamos, de alguna feature que yo he implantado de forma ocasional para dar una solución concreta que en ese momento va a aportar mucho valor, separarla de lo que realmente es el mal código. Es decir, tengo una persona o un equipo que, por lo que parece, pues el tema de la encapsulación o el tema de la complejidad ciclomática y tal, pues no lo tiene muy por la mano, ¿vale? Simplemente separar las dos cosas. Es decir, yo saber cuánto me está costando el tirar de la tarjeta de crédito. Es decir, voy a postergar hacer esta solución que es mejor, ¿vale? Que hacer un pequeño apaño ahora corriendo siendo consciente de ello. Es el punto, sí, ¿no? Ahora sí te lo comprendí. Digamos, esto es más particular mío. Yo considero que muchas personas han tratado de categorizar la deuda técnica. Yo considero que para mí, algunos están de desacuerdo, que la deuda técnica es consciente y también inconsciente hasta cierto punto. Aunque yo considero que la más inconsciente es, digamos, por falta de aprendizaje, pero que de alguna manera está decreciendo la salud del producto. En esos términos, nunca me dio el caso de tener que, digamos, separar concretamente ambos lados. Muchas veces cuando tomamos una decisión consciente de la deuda, suele ser por negligencia más que por una decisión estratégica. Muchas veces las decisiones inconscientes de deuda son más que nada por aprendizaje, pero nunca se me dio tener que, más que nada fuera de la evaluación de decir cuánto impacta esta deuda, no se me dio el caso de tener que separarlos para ver cuánto es el monto o lo que sea. Espero haber respondido de alguna manera la pregunta. Sí, dale. Sí. Hola, buenas. Sí, solo una pregunta rápida. ¿Dónde está el límite entre pagar la deuda técnica y tirarlo todo a la basura? Esto particular mío también, yo creo que nada en un proyecto de reescribir todo, nada te salva de volver a malograrla por completo. Por lo general yo creo que definitivamente el enfoque de reescribir es el peor de todos. Debería ser ya el drástico, digamos, no queda otra y lo reescribo. Y yo prefiero siempre tratar de mejorar el producto de manera incremental, porque en ese proceso de mejora va a haber, de hecho, cosas más importantes que mejorar que otras. Digamos, por ejemplo, si tienes un carro de compras, te enfocarás en el carro de compras, no en el login ni en una parte administrativa, y así poco a poco mejorándola. Yo creo que esa es mi opinión. Reescribir yo lo dejaría hasta lo último. Pero en el caso de Drupal está casi claro. Sí, pero lo que ha hecho Drupal, por ejemplo, ahorita, ellos no han dicho vamos a reescribir, sino, bueno, ya van 3 años, donde ellos han dicho no vamos a hacer ninguna funcionalidad más, porque desde esa época no agregan nada nuevo, sino solo están limpiando el código. Es lo que está ahorita Drupal haciendo. Pero tal vez, nuevamente es un producto gigantesco, reescribirlo probablemente no se demoren esos 3 años, sino se demoren 5 años, y nuevamente termina el producto peor que antes. Nada te salva de eso, ¿no? Ese es el problema. Sí. Por aportar también un poco y una pregunta ya. Nosotros durante estos últimos, un par de años que venimos con el tema de Scrum y Agile, siempre hemos tenido reticencias del Product Owner a intentar meter historias de usuario técnicas, de actualización, de mejoras, de limpieza, para intentar reducir esto, o no reducir, o que no incremente ya.
owners, porque hablábamos antes de la visión a cortoplacista frente a la de largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que las aplicaciones, la vida media de las aplicaciones de un proyecto medio, pues estamos hablando de 10, 15 o 20 años quizás, ¿no? Aplicaciones core del negocio de las empresas. Y durante esa vida que tienen las aplicaciones, las personas que van pasando por ahí, tanto la gente de negocio, product owner y desarrolladoras, seguramente viven menos, están dentro de esa compañía, dentro de su proyecto, unos años, y siempre van a tener la visión cortoplacista. Van 2 años y jugarán a tomar decisiones en esos 2 años, en el corto plazo, ajustar el presupuesto, y no en la visión de 20 años vista. Entonces, hemos recordado con el product owner sacar de la capacidad de los sprints, de los desarrolladores, un 15% para tener un backlog de historias de usuario priorizadas por los Scrum Master o los líderes técnicos, inyectarlas dentro de los sprints. Vale. Pero mi pregunta es lo que comentó el último compañero. ¿Dónde está el punto de no retorno? ¿Lo tiro todo o reescribo? ¿Vale? Porque muchas veces la arquitectura de las aplicaciones están tan esparcidas o una mala arquitectura te ha llevado a replantearte iniciarla de nuevo. Casos de éxito, sí, de limpieza, de refactorización. Es bueno. Sí, eso es tal vez un buen punto de comparación de eso. Creo que hay más casos de empresas que han fallado reescribiendo que empresas que han mejorado esto incrementándolo. Entonces, por eso es decir, más empresas han fallado reescribiendo todo y ha habido muchas empresas que han logrado el éxito diciendo no vamos a reescribir todo, sino vamos a hacerlo paso a paso. Demorará, pero digamos, no vamos a parar por completo el negocio reescribiendo algo, pero vamos a seguir dando valor y mejorando de a poco, ¿no? Sí, sí. Creo que de verdad no sabría decir cuál es el límite, porque, como dije, el número, decir que es 1 millón, 500 millones, en algunos casos es muy alto, pero tampoco, o sea, como dije, no es un número demasiado exacto que te diga, bueno, el límite es 1 millón y si tienes 1 millón, reescribes. O sea, no hay nada que te diga eso, ¿no? Yo me iría más por lo que usualmente se suele dar, que no conviene reescribir. Bueno, muchas gracias a todos por venir a la charla. Recuerden que puedo estar afuera por cualquier pregunta. A mí me encantan todas las cosas técnicas de automatización, de pruebas, automatización de despliegue, de infraestructura. Y cualquiera puede, si quiere hacer cualquier programa conmigo abajo, yo estoy fabuloso para atenderlos. Y nos vemos.